crucifican. You may be seated. Pueden sentarse. Our first lesson on the church. Nuestra primera clase sobre la iglesia. God's plan for the church. El plan de Dios para la iglesia. And we're reading in Matthew chapter 16, Y vamos a leer Mateo capítulo 16. verses 16 through 18. Mateo capítulo 16, versículo desde el 16 hasta el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, vamos a leer desde el 16, versículos 16 hasta el 18. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Then Matthew chapter 18, Luego Mateo capítulo 18, verses 18 through 20. versículos desde el 18 hasta el 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Hallelujah. Aleluya. Now, in our first lesson on the church, En nuestra primera lección sobre la iglesia, we're going to look at some vital features of what God calls a church. vamos a ver ciertos aspectos vitales de lo que Dios llama la iglesia. When God told Moses to build the tabernacle, Cuando Dios le dijo a Moisés que construya el tabernáculo, He gave him very specific instructions. Él le dio instrucciones muy específicas. And His command to him was this: Y su mandato a él fue este: see that you build it according to the pattern. ten en cuenta que tienes que edificarlo y construirlo de acuerdo al patrón. Moses wasn't allowed to change anything. A Moisés no se le permitía cambiar nada. Now, the tabernacle was a type of the church. Ahora bien, el tabernáculo era un tipo de la iglesia. It was a type of Christ who is the church. Era un tipo de lo que Cristo pretende que sea la iglesia. So how much more important is it for you and I Entonces, ¿cuánto más importante es para ti y para mí to know every detail of the church that God has commanded us to build? que sepamos cada detalle de la iglesia que Dios nos ha encomendado edificar? So in these lessons, Entonces, en estas lecciones, we're going to forget about what we know vamos a olvidarnos de lo que and sabemos try, with the help of God, e intentar, con la ayuda de Dios, to look at the church for the first time, ver la iglesia por primera vez, to see what the Bible says. ver lo que la Biblia dice. So here in this first lesson, Entonces, aquí en esta primera lección, we look at some vital features of that organism. vemos algunos aspectos vitales de este organismo. First of all, the church is here in the earth En primer lugar, la iglesia está aquí en la tierra to be a vital representation of Christ everywhere. para ser una representación vital de Cristo en todo lugar. The church is Christ. La iglesia es Cristo. Christ is the temple of God. Cristo es el templo de Dios. He is the dwelling place of God. Él es la habitación de Dios. Now, Christ serves the purpose Ahora bien, Cristo sirve para el propósito as to all that the church is intended to be and to mean. en cuanto a todo lo que pretende la iglesia, que Cristo pretende que la iglesia sea. Now, if we can fix that in our mind, Ahora, si podemos entender esto en nuestras mentes, and as we read the Gospels y a medida que leemos los with evangelios, that thought in our mind, con ese pensamiento en mente, then it'll become very clear to us entonces va a ser bien claro para nosotros what our ministry, our method, and our power is to be. lo que nuestro ministerio, nuestro método y nuestro poder debe ser. Because Christ serves the purpose Porque Cristo sirve al propósito as to all that God intends that church to be. en cuanto a todo lo que Dios pretende que la iglesia sea. So we're going to consider the special importance of corporate expression of Christ. Entonces vamos a considerar el aspecto de la expresión corporal de Cristo. This is what Paul meant when he talked about the church Y esto es lo que Pablo decía cuando hablaba sobre la iglesia, as being the one new man. cuando hablaba sobre el nuevo hombre. Each one of us are members in particular. Cada uno de nosotros somos miembros en particular, But when he spoke about that church pero cuando él habló acerca de esta iglesia as the one new man, como el nuevo hombre, then he's talking about a corporate expression of Christ. entonces está hablando como una expresión corporal de Cristo. Each one of us have been given a measure of faith.
A cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. No one of us have all of the Spirit or all of faith. No, ninguno de nosotros tenemos todo el Espíritu o toda la fe. But He gave the Spirit to Christ without measure. Pero Él le dio el Espíritu a Cristo sin medida. So for you and I to express Christ, Entonces, para que tú y yo expresemos a Cristo, it will require all of us. se va a necesitar todo de nosotros. It has to be a member of the body. Tiene que ser un miembro del cuerpo. Each one of us supplying something that's lacking. Alguno de nosotros, cada uno de nosotros proveyendo cada necesidad. And we must know Y debemos saber that it is the will and the purpose of God que es la voluntad y el propósito de Dios for every local congregation que cada congregación local be a representation of the whole. sea una representación del todo. There is the universal church, Existe la iglesia universal, but every local church, pero cada iglesia local, it is the intent of God it be a full expression of el Christ. plan de Dios es que cada iglesia local sea una expresión total de Cristo. So we look at the importance of the corporate expression. Entonces vemos la importancia de la expresión corporal. We read here today in the scripture, Hemos leído aquí ahora en la escritura, where 2 or 3 are gathered together in my name, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, there am I among them. ahí estoy yo en medio de ellos. Now, if we take that as it stands, Ahora bien, si entendemos esto como dice, we're going to miss much, vamos a quizás perder mucho, because it's only the germ waiting for the Holy Ghost revelation. porque es solamente el germen que está esperando la revelación del Espíritu Santo. Most of the church have took that La mayor parte de la iglesia ha tomado esto and ran with it, y ha corrido con and esto have missed what God is saying. y ha perdido lo que Dios en realidad quiere decir. Christ is particularly present Cristo está particularmente where 2 presente or 3 are gathered in His name. donde 2 o 3 están congregados en su nombre. When that church is gathered, Cuando esa iglesia se congrega, there is an expression of God hay una expresión de Dios that cannot be otherwise. que no puede ser de otra forma. That's the reason He said it was such a sin to forsake the assembling of yourself together. Esa es la razón por la cual dice que es pecado no congregarse, dejar de congregarse. If you read that passage in the 10th chapter of the book of Y Hebrews, si ustedes leen ese pasaje en Hebreos 10, where God said, if we sin willfully after we come to the knowledge of truth, donde dice si pecamos voluntariamente después de venir al conocimiento de la there verdad, remains no more sacrifice, ya no queda más sacrificio, but a certain looking forward to sino simplemente of the fiery indignation una indignación furiosa that shall judge the adversary. que va a juzgar el adversario. And he went right on to say, Y inmediatamente después dice, for if we forsake the assembling of ourselves together. porque si nosotros dejamos de congregarnos, You'll notice all of those verses are connected by conjunction, y todos estos versículos están unidos por conjunciones, which means it's the same subject. lo que quiere decir que es el mismo tema. And one of the main willful sins Y cuando los pecados voluntarios is to principales, forsake that gathering in that church, uno de los principales pecados voluntarios es dejar de congregarse, because Christ is there in a very special way. porque Cristo está ahí en una forma muy especial. Amén. We're the house of God. Nosotros somos la casa de Dios. That means we locate God. Eso quiere decir que nosotros localizamos a I know Dios. God is everywhere. Yo sé que Dios está en todo lugar, But when we say pero cuando nosotros that we're decimos going to gather here on this street, que nosotros nos vamos a reunir hoy en esta calle, en esta casa, then we locate God to Wanaco. entonces nosotros localizamos a Dios en Huánuco. And there we supply the need. Y ahí proveemos para la necesidad. So when we talk about 2 or 3 gathered together, Entonces cuando hablamos acerca de 2 o 3 reunidos, Christ is there in a very particular way. Cristo está ahí en una forma muy particular. So that when the church functions, De tal forma que cuando la iglesia funciona, when they gather together, cuando se congrega, it is the Lord that's functioning. es el mismo Señor el que está funcionando. That's what Hallelujah. that scripture means. Eso es lo que ese versículo When significa. 2 or 3 of us are gathered together, Cuando 2 o 3 estamos reunidos, then it is the Lord that is functioning. entonces es el Señor el que está funcionando. Jesus came and the Word was made flesh, Jesús vino y la palabra se hizo and carne it dwelt among us. y habitó entre nosotros. He walked this earth in a body just like this one. Él anduvo por esta tierra en un cuerpo tal como este. It was a flesh and blood body. Era un cuerpo de carne y sangre. It got tired. Se cansaba, It got hungry. tenía hambre, He wept.
lloraba, He slept. dormía, He was just like us. era como nosotros, But it was in that body pero fue dentro de este that cuerpo he functioned in the sense that the church is to function now. en el cual él funcionaba en el sentido en el que la iglesia debe de funcionar ahora también, In that one body. en ese único cuerpo. Now listen to me. Escúchame bien, There was both God and man. estaban ambos, 100% Dios, 100% In hombre. that body, Mary gave him En ese cuerpo que María le dio, was the meeting place of God and man. estaba el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. And that is the function of the church now. Y esa es la función de la iglesia ahora. God was in Christ, Dios estaba en Cristo and God is in His church. y Dios está en su iglesia. Man and God meet together in this thing called. El hombre y Dios se encuentran en este lugar llamado la iglesia. We're not here to sell candy. No estamos aquí para vender chocolate. We're not here to have rummage sales. No estamos aquí para tener una subasta de We're cerámica o here guacos. to make God available to this generation. Estamos aquí para hacer a Dios disponible a esta generación. God, let us hear it today. Que por favor lo oigamos esto. Let us know that we're not going across this country Oigamos y entendemos que no estamos yendo a través de este país to build some place for people to play. para edificar una construcción para que la gente juegue. We are the house of God. Nosotros somos la casa de Dios Our union with Him in His death. por virtud de unión con Él en su muerte. So we make God available. Entonces nosotros hacemos a Dios When disponible. you see Christ in that body functioning, Cuando tú ves a Cristo en ese cuerpo funcionando, then you know what the church is supposed to be entonces tú sabes lo que la iglesia debiera hacer and what God's purpose for that church y is. lo que es el propósito de Dios para esa iglesia. This we must know as we read the gospel. Debemos saber esto a medida que leemos el When Evangelio. you see Him born of a virgin, Cuando tú lo ves a Él que nace de una virgen then began His earthly y ministry. luego comienza su ministerio terrenal. The Bible said He went about doing good, healing all La Biblia who were dice que oppressed Él of the anduvo devil. haciendo el bien y sanando a todos los He oprimidos. healed the sick. Él sanaba al enfermo. He cast out Él devils. echaba fuera demonios. He walked before God as a man among men. Él anduvo delante de Dios como hombre entre los hombres. He was in the world but not of the Él world, estaba en el mundo, pero no era del mundo. teaching us how we're to function. Enseñándonos cómo nosotros debemos de funcionar. Christ, the miracles He performed, Cristo y los milagros que Él He realizaba. performed in that body Mary gave Him. Él hacía los milagros que Él hacía en ese cuerpo que le dio María. In that body, He was performing the will of God. En ese cuerpo Él estaba realizando la voluntad de He Dios. done only that which He saw and heard the Father do. Él solamente hacía y oía y decía lo que veía y oía del Padre. So that when you see Him in the New De Testament, tal forma que cuando tú lo ves a Él en el Nuevo Testamento, functioning as the heavenly man, funcionando, ejerciendo como el hombre celestial, you see the function of the church. ahí puedes ver la función de la iglesia. It is there that you know what God wants to do. Y es ahí donde tú puedes ver que Dios te quiere. We understand what God is wanting us to do. Entendemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Now, Christ laid that body down at Calvary. Ahora bien, Cristo dio ese cuerpo en el Calvario. But on the day of Pentecost, Pero en Pentecostés, we, the church, became His body. nosotros, la iglesia, vinimos a ser su cuerpo. Intending. We became His body. Nosotros llegamos a ser su cuerpo. And now through us, Y ahora a través de the nosotros, same function on a greater scale. la misma función en una escala mayor. That's what He meant when He said greater works. Eso es lo que quería decir cuando decía mayores obras It aún. didn't mean that we'd do greater miracles, No quiere decir que vamos a hacer mayores milagros, but there would be more of them. pero que iban a haber más Because cantidad. Christ could be everywhere Porque Cristo podría estar en todo lugar in us. en nosotros. So through this body, Entonces a través de este cuerpo, called the church, llamado la iglesia, the heavenly man el hombre celestial is to function in the same manner. debe funcionar en la misma forma. We are here to express Christ. Estamos aquí para expresar a Cristo. Now I want to give you some very fatal hindrances to that purpose that we've just outlined. Ahora bien, yo les voy a dar un poco de impedimentos fatales para este propósito de Dios. I've been preaching this gospel He venido predicando este evangelio for nearly 50 years. por casi 50 años. I fell in a lot of holes that you don't have to fall in. Yo he caído en muchos hoyos en los cuales tú no tienes por qué If caer. you listen to me, Si tú me oyes, I can help you yo te puedo ayudar avoid things that will stop you
para que evites cosas que te van a detener, from truly being what God wants you to be. para que puedas ser realmente lo que Dios quiere que tú The seas. first thing I want to tell you that's a hindrance to the work of El God primer impedimento que yo les voy a decir para la obra de Dios is individualism. es el individualismo. There can be no function of God No puede haber ejercer de Dios if we remain individuals. si nos quedamos como individuos nada más. So you know when you go to build that church, Entonces tú sabes, cuando vas a edificar esa you iglesia, have to build it into a body. tú debes de edificarla en un cuerpo. You can't just have a bunch of individuals that make up a Tú congregation. no puedes simplemente tener un grupo de personas que hacen una There congregación. must be a body Tiene que haber un cuerpo where everyone is called of God. en el cual cada uno es llamado Where por there is a Dios, specific place. en el cual hay un lugar específico. Nobody's more important than the other. Nadie es más importante que el otro. Some may be more visible than the other. Algunos quizás son más visibles que otros. You can see my hand. Tú puedes ver mi mano, You can't see his heart. no puedes ver mi corazón. But I can tell you that hand's a poor thing without a heart. Pero yo le voy a decir una cosa, esta mano no vale nada sin el corazón. And those members that you don't see Y esos miembros que tú no ves are more important than those you do see. son más importantes que aquellos que ves. That intercessor Ese intercesor that's never seen que nunca es visto is one of the vital principles of that church. es uno de los principios vitales de la iglesia. So individualism, Entonces el individualismo, no one person can be all of this. ninguna sola persona puede ser todo. It is as we as individual members Es nosotros como miembros individuales form one body, podemos formar un cuerpo and each one of us supplying something that's lacking, y cada uno de nosotros proveyendo lo que se that necesite the whole of Christ can be made real. para que la totalidad de Cristo pueda ser real. When Jesus said it's better to give than it is to receive, Cuando Jesús dijo mejor es dar que recibir, he was talking about more than money. Él estaba hablando de algo más que dinero. Of course we bring our tithe, Y de hecho que traemos el but I dinero, bring more than that to church. pero yo traigo más que el diezmo a la I've iglesia. been given a measure of faith. A mí se me ha dado una medida de And fe. if I don't release that in worship, in prayer, Y si yo no suelto esto en adoración, en if I oración, don't release that faith during the preaching of the Word of God, si yo no suelto esta fe a través de la predicación de la then my palabra, pastor can't express it all. entonces mi pastor no puede expresarlo todo. So I've come to receive, Entonces yo he venido a recibir, but I've come to give. pero he venido a dar. And the reason you have people running all over the country, Y la razón por la cual tienen tantas personas corriendo por todo el jumping país, from one church to another, saltando de una iglesia a otra, they're selfish individuals. es que son individuos egoístas. They're not going to give anything. No quieren dar nada. They come to give. Vienen a obtener. And Jesus said, those people are not much value to the kingdom. Y Jesús dijo, esa gente no vale en el reino. When the Bible talks about the new creation, Cuando la Biblia habla de la nueva creación, he talks about a racial order. habla de un orden racial. Intended. Amen. You know, we look at ourselves, you're Peruvians, Nos vemos a nosotros mismos. I'm an American, Ustedes son peruanos, yo soy americano, tenemos gente we española, have Greek people, tenemos gente we have griega, Italians. tenemos italianos. That's a racial order. Ese es un orden Now, racial. the new creation is a racial order, También la nueva creación es un orden racial. and the old creation is a racial order. Y también la creación vieja es un orden racial. Wherever you find him, he's the same. Donde sea que tú lo encuentres, es el mismo. He's individual, Él es un individuo, he's selfish, él es egoísta he's divisive. y es divisivo. And when you have the church made up of that, Y cuando tú tienes una iglesia that's what it is. creada por estos, eso es lo que But tienes. the new creation Pero la nueva creación is a racial order. es un orden It's a racial, unity es una unidad that understands I cannot be complete without you. que entiende, yo no puedo ser completo sin ti. He called me to preach. Él me ha llamado a predicar. But that don't make me more important than you. Pero eso no me hace a mí más importante que a ti. That's the office that I function in. Ese es el oficio en el cual yo funciono. You know, when we talk about male and female, Cuando hablamos acerca de hombre y mujer, it doesn't mean that the woman is less than the man, no quiere decir que la mujer es menos que el hombre, but there's a role for each of us. sino que hay un papel que cada uno debe jugar. I can't be a wife. Yo no puedo ser una esposa, My wife can't be a y husband. mi esposa no puede ser esposo, But it'd be a poor world without her. pero sería el mundo muy triste sin ella. I married a very smart woman. Yo me casé con una mujer muy sabia. I knew when I married her she was smarter than me. Yo sabía cuando me casé que ella era más sabia que yo, But she was smart enough to make me believe I was. pero ella era tan sabia que me hacía creer que yo era más sabio que ella. That's a great thing. Era una esposa muy grande, muy hermosa.
In the church, En la iglesia, each one of us have a place. cada uno de nosotros tiene un lugar. And when we fill that Y place, cuando llenamos este lugar, nobody else can fill that place. nadie más va a poder llenar ese lugar. It's not humble to say somebody can do it better than me. No es humildad decir que alguien lo puede hacer mejor que yo. What God has called you to do, you do. Lo que Dios te ha llamado a hacer, hazlo. And it's important as any other function. Y es tan importante como cualquier otra función. Individualism limits the church to the function of one person. El individualismo limita a la iglesia a la función y el ejercer de una sola persona. God gave His Spirit without measure to Christ. Dios dio su espíritu sin medida a Cristo. But to you and I as individual members, Pero a ti y a mí como miembros individuales, we have been given a measure of faith. se nos ha dado una medida de la fe. And it's only as we flow together Y es a medida que nosotros podemos can fluir the whole juntos Christ be known. que el Cristo completamente puede ser conocido. It is in the church Es en la iglesia that everyone should be healed. en la cual todos deben ser sanos. As we're brought into unity, A medida que somos traídos a as unidad, our minds become one a medida que nuestras mentes vienen a ser una in the worship, en la adoración, then as we become one and believe the same, entonces a medida que nosotros venimos a ser uno, creemos lo mismo. then Christ is totally present. Y entonces Cristo está ahí presente totalmente. The prevailing church system, though, is another hindrance. El sistema eclesiástico que ahorita es más dominante, Not only individualism, no solo existe el individualismo ahí, but the prevailing church system, sino que el sistema prevaleciente de la iglesia it ahora has divided the church ha dividido a la iglesia and it split the church over their own interpretation of things. y ha esparcido a la iglesia de acuerdo a sus propias interpretaciones. The prevailing church system El sistema prevaleciente eclesiástico imposes the rule of man impone la regla del hombre instead of the leadership of the Holy Spirit. en vez del liderazgo del Espíritu Santo. You find man touching the church, Tú puedes ver hombres tocando la iglesia, he brings it down to earth, Él los trae a la tierra, he crystallizes it, Él lo cristaliza and destroys its spiritual potency. y destruye su potencial espiritual. When it becomes a man-ruled organization Cuando viene a ser una organización regida por el hombre, instead of a spirit-led organism, en vez de un organismo guiado por el it Espíritu, loses its power to represent Christ. pierde su poder de representar a Cristo. The sick are not healed, Los enfermos ya no son sanados, the lost are not saved, los perdidos ya no son salvos, because the power is lost porque el poder se ha perdido when it becomes a man-run system. cuando viene a ser del hombre, un sistema del hombre. These two things hinder the purpose of God with His church. Estas dos cosas impiden el propósito de Dios para con su iglesia: Individualism el individualismo and the prevailing church system of our time. y el sistema prevaleciente de la iglesia de nuestros días. Now we have got to see what God intended to be the purpose and function of the church. Ahora nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios pretendió que sea el propósito y la función de la iglesia. And to do that, Y para hacerlo, we're going to look at the type vamos a ver el tipo of what the temple of old was in figure. de lo que era el templo en el Antiguo Testamento, And we're going to see de su símbolo. Y vamos a ver that what that temple prefigured que lo que ese templo figuraba is what the church is to be in reality. es lo que la iglesia en realidad debe ser. So we're going to look at that together. Entonces vamos a ver esto juntos. What the church as a whole is in spiritual reality, Lo que es la iglesia como un todo en la realidad espiritual, the local church is to be. la iglesia local debe ser. In every village we go, A cada pueblo que vayamos, whether large or small, ya sea grande o pequeño, we are to give a full presentation of Christ nosotros debemos dar una presentación completa de in all Cristo, of His power, en todo su in poder, all of His glory, en toda su as gloria, the body of Christ, como el cuerpo de Cristo. as we're unified, Es unificado, each member in its own place, cada miembro en su propio lugar, supplying what's lacking, supliendo lo necesario. then the sick in that church will be healed. Entonces los enfermos que vengan a esa iglesia serán sanados. Now, it is remarkable in the New Testament Es muy notorio en el Nuevo Testamento that every local church was viewed in the light of the whole. que cada iglesia local era vista a la luz de la iglesia total.
You never hear it talked about a church at Jerusalem, Ustedes nunca oyen en la Biblia hablar acerca de una iglesia en but Jerusalén, the article is used. sino que el artículo se usa, The church. la iglesia. That meant the whole church was there in representation. Eso quiere decir que toda la iglesia estaba ahí en un lugar en representación. The church at Corinth, La iglesia en Corinto, the church at Ephesus. la iglesia en That Éfeso. meant the whole Christ is there in that city. Eso quiere decir que todo el Cristo está ahí en esa ciudad. Christ is represented. Cristo estaba siendo Now representado. the point of the inspired declaration is this, El punto de esta declaración inspirada es este: that every local company que cada compañía local is a representation of what the entire body es is. una representación de lo que todo el cuerpo es. You don't go to Ephesus to get healed Tú no vas a Éfeso para ser sanado and Jerusalem to be filled with the Holy y a Ghost. Jerusalén para ser lleno del Espíritu Santo. The whole Christ is there. Todo el Cristo está en cada uno That's de what ellos. it means for us to be right here in Wanico. Eso es lo que significa para nosotros estar aquí The en Huánuco. whole Christ represented. Todo el Cristo representado. Now, when we build a church, Cuando nosotros edificamos la iglesia, we must understand debemos entender we are planting Christ in that area. que estamos plantando a Cristo en esa área. Not a divided Christ, No un Cristo dividido, but Christ. sino a Cristo. And that church as a body of Y Christ esa iglesia como el cuerpo de Cristo simply means that we are now the vehicle of expression. simplemente quiere decir que ahora nosotros somos su vehículo de What are expresión. we to express? ¿Qué debemos expresar? Well, if we're the body of Christ, Bueno, si somos el cuerpo de Cristo, then we must express Christ. entonces debemos expresar a Cristo. We represent Christ right here where he was rejected. Nosotros representamos a Cristo acá en la tierra donde Él fue rechazado. Now he now represents us Y Él ahora nos representa en este at the momento throne a where he's nosotros accepted. en el trono donde Él es aceptado. But we must represent him as he is. Pero nosotros debemos representarle a Él como Él es. It's a terrible thing to misrepresent Christ. Es algo terrible dar una mala representación de Cristo. But I can tell you the prevailing church system misrepresents him. Pero yo les voy a decir una cosa, la iglesia ahora la más común representa mal a The Cristo. mentality of the church. La mentalidad de la iglesia. They want to box God up in their little building, Ellos quieren encajonar a Dios ahí en sus cuatro paredes, lock him up, encerrarlo ahí and come visit him every Sunday. y venir a visitarlo cada domingo. This is kind of the idea that you have. Esto es más o menos la idea que la gente tiene. It's a tragedy. Es una tragedia. We are to express Christ. Nosotros tenemos que expresar a Cristo. Now let us look at that temple. Ahora vamos a ver este templo. But first, the temple was a meeting place between God and man. En primer lugar, el templo era el lugar de reunión entre Dios y los That hombres. is the first function of the house of God. Esa es la primera función de la casa de Dios. When you and I come together, Tú y yo, cuando nos reunimos, you bring Christ. tú traes a Cristo, yo traigo a Cristo. All of us a measure of faith. Y todos nosotros con nuestra medida de fe nos reunimos. God is there. Dios está ahí, Man is there. el hombre está We ahí. locate him, as we said before. Lo localizamos, como hemos dicho antes. We are the meeting place of God and man. Nosotros somos el lugar de reunión entre That's Dios what y that los church hombres. is. Eso es lo que esa iglesia es. We don't ever forget that. No nos olvidemos nunca de eso. It's become a place of all kinds of things. Ha venido a ser ahora un lugar de todo tipo de cosas. Catholics play bingo in it. Los católicos juegan bingo. Pentecostals come play in it. Los pentecostales vienen y juegan. It's a place for every kind of an activity. Es un lugar donde todo el mundo juega y hace actividades. Jesus drove them kind of people out of that temple. Pero Jesús agarró y echó fuera a todos esos del He said, templo. you made this a place of merchandise. Y les dijo, ustedes hacen de la casa de mi padre casa de mercado. He would say to us, Él nos diría a nosotros, you made it a place of entertainment. ustedes han hecho de mi iglesia un lugar de entretenimiento. My house Pero es mi shall be casa called a house of y prayer. será llamada casa de oración. Place of communion with Es un God. lugar donde tienes comunión con Dios. Now that's the first thing of that temple. Ahora bien, esto es lo primero de ese templo. When Daniel prayed, Cuando Daniel oró, when any of the Israelites prayed, cuando cualquiera de los israelitas they oraban, faced that temple ellos miraban hacia el templo. because that temple represented where God lived. Porque ese templo representaba donde moraba Dios. But now he doesn't live in temples made with hands. Pero ahora Él ya no vive en templo hecho por He manos. lives in us. Él vive en nosotros. And as we gather together Y a as medida a corporate being, que nos congregamos como un ser corporal, all of God is present. todo Dios está presente. So first of all, the church we build Así que en primer lugar, la iglesia que edificamos must be the meeting place of God and man.
Tiene que ser el lugar de reunión entre Dios y el hombre. Christ was that meeting place in the fullest sense. Cristo fue ese lugar de reunión en el sentido de la palabra. In his interrogation of his disciples, En la interrogación de sus discípulos, this is so wonderfully revealed. cuando él hace la pregunta a sus discípulos, Who do men say that I, the Son of Man, am? ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Thou art the Christ. Tú eres el Cristo. That is God and man in one temple. Esto quiere decir Dios y hombre en un That's templo. what the Christ word Christ means. Eso es lo que la palabra Cristo It significa. means the anointing. Quiere decir la unción. God and man in one place. Dios y el hombre en un lugar. Again, in his thought, Y luego en su pensamiento, destroy this temple in 3 days, I'll raise it up. destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. God and man met in Christ. Dios y el hombre se encontraron en Cristo. He wasn't talking about that temple Solomon built. Él no estaba hablando de ese templo que Salomón He was edificó. talking about that temple he lived in. Él estaba hablando de ese templo en el cual él You vivía. destroy this temple. Destruyan este templo. Temple means a place where God and man meet. El templo quiere decir un lugar en el cual el Dios y los hombres se I'll raise it up reúnen. again in 3 days. Yo lo levantaré en 3 días. God and man met in Christ. Dios y el hombre se encontraron en Cristo. Now the religious system of our day Ahora bien, el sistema religioso de makes nuestros Christ días one thing hace a Cristo una cosa and the church something else. y a la iglesia otra cosa. So we render that church impotent. Entonces hacemos que la iglesia sea impotente. God's church is Christ. La iglesia de Dios es Cristo. And when you see and when you find the true church, Y cuando tú ves y cuando tú encuentras la verdadera iglesia, you will find the Lord Jesus Christ. encontrarás al Señor Jesucristo. If you find the true church, Si tú encuentras la verdadera if iglesia, you and I plant the true church, si tú y yo plantamos la verdadera iglesia, men will find the Lord Jesus los Christ. hombres encontrarán al Señor Jesucristo. You see Ezekiel's temple. Como ven el templo de Ezequiel, The house is finished in God's thought. la casa se había ya concluido en el pensamiento de Dios, The river of the Holy Ghost flows out. y el río del Espíritu Santo fluye. It flows out from where? ¿De dónde? From the temple. Del templo. What did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? Out of you this river will flow. De su interior correrán So ríos. we see that picture in Ezekiel. Entonces vemos esta figura en Ezequiel. God's thought the temple of the church is finished, En el pensamiento de Dios el templo ya estaba and the terminado river flows out, y el río fluía and everything the river touched it healed. y todo lo que el río tocaba lo It made sanaba, alive. lo hacía vivo. When we plant that church Cuando nosotros plantamos esa in iglesia God's order, en el orden de Dios, that river will flow, ese río va a fluir and when it flows, y cuando fluya it will heal the community. sanará a la comunidad, sanará a la It will gente, heal the sick. sanará a los enfermos. The river will heal what it touches. El río sanará lo que sea que toque. In the prevailing church system, En el sistema dominante de la iglesia we ahora have some people filled with the Holy Ghost. tenemos algunas personas llenas del We Espíritu have Santo, meetings, tenemos reuniones and there's a time of refreshing. y es un tiempo de refrescar el But when the evangelio. Holy Spirit's poured out, Pero cuando el Espíritu Santo se derrama, there are so many half-empty vessels hay tantas vasijas a medio llenar that the river never gets outside. que el río nunca llega a alcanzar afuera. Quantico never knows it happens. Huánuco nunca se entera que sucedió acá. But God intends that river to flow out in such volume. Pero Dios quiere que ese río fluya hacia afuera en esa cantidad también. Up and down the street, Para que la gente que esté caminando por las calles feel that presence. sienta esa presencia. Know that God is. Sepa que Dios está ahí. We're talking about the church that we're going to build. Estamos hablando de la iglesia que vamos a edificar. Aleluya. This is the church, God's life flowing to man. Esta es la iglesia, la vida de Dios fluyendo a los The hombres. vehicle of divine life. El vehículo de la vida divina. Then the temple in the Old Testament Luego el templo del Antiguo Testamento embodied God's thought. incorporaba el pensamiento de It Dios. embodied God's expression. Incorporaba también la expresión de Dios. In every stone, En cada piedra, its size, tamaño, its dimension, su dimensión and material y el material were God's thoughts. eran pensamientos de Dios. Every stone Cada piedra was shaped before it's ever brought to that temple site. era trabajada antes de ser traída al templo. Every stone in that temple Cada piedra en ese templo was a representation of God's thoughts. era una representación de los pensamientos de Dios. What does the Bible say about you and I? ¿Qué dice la Biblia acerca de ti y de mí? We're living stones, Somos piedras vivas, building a spiritual house, edificando una casa espiritual, so that every one of us in that temple para que cada uno de nosotros en este templo should
be an expression of God's thoughts. Seamos una expresión de los pensamientos de Dios. Every one of us. Cada uno de nosotros. The church should be this. La iglesia debe ser esto. There should be a rich unveiling of what is in the heart of God Debe haber un desgarrar de nuestra ceguera de lo que está en Dios concerning His own. en cuanto a sí mismo. That's the reason God said, Esa es la razón por la cual Dios dijo: forsake not the assembling of yourself together. no dejéis de congregar. We've used that term lightly. Y usamos ese término muy a la ligera. I mean by that, there's a lot that calls itself the church, Yo quiero decir que hay mucha gente que se llama la iglesia and preachers get mad at you because you don't go. y los predicadores se molestan contigo porque no vas. But I can tell you, Pero yo les puedo decir, I wouldn't go across that street to go to church just to have someplace to go. yo no simplemente cruzaría esa calle porque hay una iglesia ahí porque tengo que ir. But I'd walk and swim from here to Texas Pero yo iría de aquí hasta Texas para ir a nadar. to be where Christ is. Si es que nadando me iría hasta allá, si es que Cristo está allá. If there's no expression of Christ, Si no hay ninguna expresión de Cristo, why should I go? ¿por qué voy a ir? God Himself don't even go there. Ni Dios mismo iría. So why should you and I? Entonces, ¿por qué yo y tú vamos a ir? We must build a house Nosotros debemos edificar la that casa expresses que Christ. exprese a Cristo. Then people want to come. Entonces la gente va a querer You venir. don't have to beg them to No come. vas a tener que rogarles que I'll vengan. tell you, blind eyes are open. Yo les voy a decir, los ojos de los ciegos van a abrirse. Crippled people are walking. La gente coja va a caminar. And men are being saved. Y los hombres van a ser salvos. There'll be folks wanting to go there Y van a haber amigos y personas que van a querer ir ahí. because Christ is in expression. Porque Cristo está en una expresión ahí. The church should be there. La iglesia debe ser esto. But then that temple, Pero entonces, ese templo, we're looking at that temple estamos viendo este templo as to see it being a type of what God wants in church. como un tipo de lo que, cómo Dios quiere la iglesia. It was a place of the meeting place of God and man. Era un lugar de reunión entre Dios y los hombres. It is a house that the river flows out of to. Era una casa de la cual fluía el río. But that temple was also the seat of authority and judgment. Pero ese templo también era el trono de autoridad y juicio. Things were brought to that temple to be decided upon. Las cosas eran traídas a ese templo para que se define la situación. And the church Y la iglesia is the place of the throne es el lugar del trono and is a place of judgment. y es el lugar del juicio. God's throne on this earth El trono de Dios sobre esta is in tierra that church. está en esa iglesia. That's where He lives. Y ahí es donde Él vive. So it's a place of judgment. Entonces es un lugar de juicio. Peter said that judgment must begin at the house of God. Pero dice, el juicio debe comenzar en la casa de Dios. This is a place of judgment. Este es el lugar de juicio. He said the final authority of judgment Dice, la autoridad final del juicio would be in the church. estará primeramente en la iglesia. He said if your brother has aught against you, Si tu hermano tiene algo en contra de ti, you're instructed to go to that brother. a ti se te instruye que vayas a tu hermano. If you can't come to agreement with him, Y si no puedes llegar a un acuerdo, then I'm going to get my brother here entonces yo voy a llevar a mi hermano and we're going to come talk to you. y los dos vamos a ir a hablar. If you don't listen to us, Si tú no nos escuchas a nosotros, we're going to bring you before that church. vamos a llevarte enfrente de la That iglesia. is the final authority. Y esa es la autoridad final. If you won't listen to the Si church, tú no quieres oír a la iglesia, you're put out. entonces simplemente eres expulsado. You are a heathen and a publican. Vienes a convertirte en un publicano y en un impío. The church is that. La iglesia es esto. The church, the body of Christ, La iglesia, el cuerpo de the Cristo, meeting place of God and el man, lugar de reunión entre Dios y los hombres. this is its purpose and function. Este es su propósito y función. It is a place where men meet God. Es un lugar en el cual Dios encuentra a los It hombres. is a place where the river flows and things are healed. Es un lugar en el cual el río fluye y las cosas son sanadas. It's a place of judgment and authority. Y es un lugar de juicio y autoridad. There are two great, beautiful functions here that we must recognize. Hay dos funciones muy hermosas aquí que debemos reconocer. The body of Christ, where two or three are gathered together in my name, El cuerpo de Cristo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre. God said, I'm there. Dios dijo, yo estaré ahí. So the first thing is we locate God. Entonces lo primero es que nosotros localizamos a I Dios. can tell anybody in this city Yo puedo decirle a cualquier persona en esta ciudad that God will be here at 2:30. que Dios va a estar acá a las 2:30. Because you and I are going to come into this room in His name. Porque tú y yo vamos a venir acá en su nombre. You can, without fear of contradiction, Tú vienes sin ningún temor, tell de anybody contradicción. on the street of the city
Y puedes decirle a cualquier persona en la calle that God will be in this house que Dios va a estar acá en esta casa 2:30 today, a las 2:30, because we're going to meet here porque in nos His vamos name. a reunir acá en su nombre. I know God is everywhere, Yo sé que Dios está en todo lugar, but whom among us know where everywhere is? pero ¿quién de nosotros sabe dónde queda todo lugar? If you can tell me where everywhere is, please Si stand. tú sabes dónde queda todo lugar, explícame por Well, I favor. can tell you where this house is. Pero yo sí te puedo decir dónde queda esta casa. I can give you an address where God Yo te is. puedo dar una dirección de dónde está Dios. Wherever that church meets in His name. En donde sea que esa iglesia se reúne, se congrega en su nombre. So we locate God. Entonces localizamos a Dios. We Amén. actually give Aleluya. God a physical address on this earth. De hecho, en realidad lo que estamos haciendo es que le estamos dando a Dios una dirección física aquí en la tierra. That is a staggering thought. Eso es un pensamiento fuerte. But God planned that from eternity. Pero Dios ya lo había planeado desde la eternidad. So if we misrepresent Him, Entonces, si nosotros no lo representamos bien and people believe this, y la gente cree eso and they come here, y viene acá and all they see is us, y todo lo que ve es nosotros, what a tragedy. qué tragedia. Number one, we've lied to Him. En primer lugar, les hemos They mentido. didn't find God. No encontraron a Dios. We've misrepresented God. Hemos representado mal a And that Dios. makes us wrong. Y eso nos hace a nosotros equivocados. You see, we must be careful. Nosotros debemos tener cuidado. We must enter these courts with praise, Debemos entrar a estos atrios con His alabanza, presence with a su thanksgiving. presencia con acción de We gracias. must not allow trivial things to be among No us. debemos permitir que las cosas triviales sucedan entre He nosotros. said, as fly is into that holy ointment, Dice, como una mosca es a ese aceite, so is folly among us. así también es la necedad entre nosotros. We have located God. Nosotros hemos localizado a Dios. We are telling men you can find God. Le hemos dicho al hombre que él puede encontrar a Dios And acá. if they come here and don't find Y si God, vienen acá y no encuentran a Dios, what an indictment that is. qué indignación. They say, I found God there. Ellos van a decir, no encontré a Dios. What's He like? ¿Cómo es Dios? He's selfish. ¿Es egoísta? He's mean. ¿Es malo? He gossips. ¿Él habla He chismes? don't like other people. ¿A él no le gusta la otra gente? That's what he finds Eso es lo que encuentra. when God is not really made real by the Spirit. Cuando Dios no está siendo hecho real por el And so Espíritu. people leave the church Por eso es que la gente se va de la iglesia saying God is like that. diciendo que Dios es así. When in the 1960s, En 1960 there was a movement that said God is dead. había un movimiento que decía que Dios estaba muerto. That made me very angry. Eso me molestó mucho. But 30 years later, looking back, Pero 30 años después, mirando hacia atrás, I know why they said that. yo sé por qué ellos decían eso. You know, when you go to a funeral, Cuando ustedes van a un funeral, in America they have a casket open. en Estados Unidos se tiene el ataúd abierto. And you look in that casket, Y tú vas y ves ese ataúd. there John lays. Y ahí está Juan. There's his corpse. Ahí está su cuerpo. You say he's dead. Tú dices, sí, está How do muerto. you know he's dead? ¿Cómo sabes que está muerto? I saw his corpse. He visto su cadáver. So people come into what's supposed to be the body of Christ. Entonces